En un mundo lleno de símbolos y misterios, hay un capítulo de la Biblia que despierta la curiosidad de millones. Apocalipsis 13. Imagina un escenario donde el bien y el mal están en una lucha constante. Un conflicto que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Quién es la bestia que emerge del mar? ¿Qué significa el número 666? Cada imagen y cada palabra en este capítulo está cargada de significado y sus implicaciones pueden cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Mientras el relato se despliega, las tensiones aumentan. La bestia, con sus cuernos y su poder, representa no solo una figura aterradora, sino también una advertencia sobre el futuro. Estamos preparados para enfrentar lo desconocido. Cada símbolo que aparece nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en esta narrativa cósmica. La lucha entre la luz y la oscuridad no es solo un cuento antiguo, es un espejo de nuestras propias batallas diarias. A medida que exploramos este fascinante capítulo, mantendremos los ojos abiertos a los detalles ocultos y a las lecciones que pueden guiarnos en nuestro camino. Prepárense para desentrañar uno de los secretos más intrigantes de la Biblia. El libro de Apocalipsis, también conocido como el último libro del Nuevo Testamento, fue escrito en un contexto histórico y cultural muy específico. Durante el siglo I d.C., los cristianos enfrentaban una intensa persecución por parte del Imperio Romano. Esta persecución no solo era física, sino que también incluía una fuerte presión social y cultural para que los cristianos se conformaran con las prácticas paganas de la época. El autor del Apocalipsis, tradicionalmente identificado como Juan, buscaba ofrecer esperanza y fortaleza a una comunidad que se sentía marginada y amenazada. La simbología utilizada en el Apocalipsis es rica y compleja, ofreciendo múltiples capas de significado. En este contexto, los símbolos no solo servían para comunicar ideas espirituales profundas, sino que también funcionaban como herramientas de resistencia. Por ejemplo, las imágenes de bestias y monstruos pueden ser interpretadas como representaciones del poder romano y su opresión. De esta manera, el Apocalipsis se convierte en un manifiesto de resistencia contra las fuerzas que oprimen a los creyentes. Además, el uso de un lenguaje simbólico permitía a los primeros cristianos hablar de su sufrimiento sin poner en riesgo aún más sus vidas. Este enfoque les otorgaba un sentido de comunidad y unidad, ya que compartían la comprensión de estos símbolos dentro de sus propias experiencias de vida. Así, el contexto histórico y cultural del Apocalipsis no solo establece el escenario para sus visiones, sino que también da forma a su interpretación y significado. Por otro lado, el Apocalipsis también se posiciona en un marco apocalíptico más amplio que era común en la literatura judía de la época. Este género literario se caracteriza por visiones de juicio divino y la esperanza de un futuro restaurador. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Juan toma estos elementos y los adapta a la realidad de los cristianos perseguidos, ofreciendo promesas de salvación y justicia en medio de la adversidad. En resumen, el contexto histórico y cultural del Apocalipsis es fundamental para entender su mensaje. Las circunstancias de la época moldean no solo las visiones que presenta, sino también la forma en que los primeros cristianos las perciben y las utilizan como una fuente de fortaleza y esperanza ante la opresión.
En el capítulo 13 del Apocalipsis, Juan introduce la figura de la bestia, que se ha convertido en uno de los símbolos más enigmáticos y discutidos del texto. La primera bestia que se menciona es descrita como un ser que emerge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, lo que sugiere un poder formidable y aterrador. Esta imagen ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia, y muchos estudiosos la ven como una representación del Imperio Romano, que en ese momento dominaba el mundo conocido. La segunda bestia, que aparece más adelante en el capítulo 13, es igualmente intrigante. Esta bestia surge de la tierra y tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero habla como un dragón. Esta dualidad sugiere una apariencia de inocencia y bondad, mientras que en realidad representa una poderosa influencia engañosa. A menudo se interpreta como una figura que promueve la adoración de la primera bestia, actuando como un falso profeta. Esta dinámica entre las 2 bestias ilustra la complejidad del poder y la manipulación en el contexto de la opresión. Un aspecto clave de la representación de las bestias es su simbolismo. Los 10 cuernos son comúnmente entendidos como representaciones de reyes o gobernantes, lo que refuerza la idea de que estas bestias representan poderes políticos y sistemas que se oponen a Dios y a su pueblo. Las cabezas, por otro lado, pueden simbolizar la sabiduría que se utiliza para manipular y ejercer control, lo que añade otra capa de significado a la narrativa. La ambigüedad de las descripciones de las bestias también permite que los lectores a lo largo de los siglos encuentren nuevas interpretaciones y relevancias en su propio contexto. Esto ha llevado a debates sobre quién o qué podría representar la bestia en diferentes momentos históricos, desde figuras políticas hasta sistemas económicos que perpetúan la injusticia. Así, la identificación y la interpretación de las bestias del Apocalipsis son esenciales para entender el mensaje del texto. Las bestias no son solo criaturas de pesadilla, sino que son representaciones de las luchas que enfrentan los creyentes y las fuerzas adversas que buscan despojarlos de su fe y esperanza. Uno de los elementos más notorios del Apocalipsis es el famoso número 666, que se menciona en el capítulo 13 como el número de la bestia. A lo largo de la historia, este número ha suscitado una variedad de interpretaciones y teorías, tanto en contextos religiosos como seculares. En su forma más básica, el número se ha asociado con la idea de un ser malvado, un símbolo que representa la oposición a Dios y a todo lo que es bueno. La cifra 666 ha sido objeto de numerosos estudios, y muchos eruditos sugieren que puede ser una forma de numerología que se refiere a un individuo específico. Una de las interpretaciones más comunes es que el número se refiere al emperador romano Nerón, un conocido perseguidor de cristianos. Al aplicar un sistema de numeración hebrea conocido como gematria, en el que cada letra tiene un valor numérico, se ha argumentado que el nombre Nerón César se puede traducir en el número 666. Esta interpretación contextualiza el número dentro de la experiencia de los cristianos del siglo I, quienes vivían bajo la amenaza de su régimen. Sin embargo, la interpretación del 666 no se limita a una sola figura histórica. A lo largo de los siglos, muchas otras personalidades y sistemas han sido asociados con este número, desde líderes políticos hasta movimientos sociales. El 666 se ha utilizado como un símbolo de advertencia contra fuerzas percibidas como opresoras o malignas. Esto demuestra cómo la simbología del Apocalipsis puede adaptarse a diferentes contextos históricos y culturales. Además, algunos han argumentado que el 666 tiene un significado más amplio que simplemente referirse a una figura.
En este sentido, se puede ver como una representación del mal en general, un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que buscan desviar a los creyentes de su camino espiritual. Este enfoque más abstracto invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias luchas y los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana. Finalmente, el número 666 continúa siendo un tema de fascinación y debate en la cultura popular. Desde películas hasta libros, la mención de este número a menudo evoca una respuesta visceral, lo que demuestra que el Apocalipsis y sus símbolos siguen siendo relevantes en nuestra comprensión del bien y del mal en el mundo moderno. La exploración del significado del 666, por lo tanto, no solo es un ejercicio académico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores en un mundo en constante cambio. El culto a la bestia, tal como se describe en el libro de Apocalipsis, se refiere a la adoración y devoción que un grupo de personas le rinde a esta figura simbólica. Este culto no es solo una simple cuestión de adoración religiosa, sino que también tiene profundas implicaciones éticas y espirituales para los creyentes. En el contexto en que se escribió el Apocalipsis, la adoración a la bestia podía interpretarse como una forma de resistencia a la fe cristiana, ya que obligaba a los fieles a elegir entre su lealtad a Dios y su conformidad con el sistema opresor que representaba la bestia. Esto implica que aquellos que optan por adorar a la bestia no solo están traicionando su fe, sino que también se están sometiendo a un sistema que los despoja de su libertad espiritual. La marca de la bestia, mencionada en el texto, es otro elemento crucial en esta discusión. Este símbolo se presenta como una señal de lealtad hacia la bestia y por ende hacia un sistema corrupto. Para los cristianos de la época, aceptar esta marca podría interpretarse como un acto de apostasía, lo que significa renunciar a su fe y a su compromiso con Dios. En este sentido, el culto a la bestia plantea preguntas importantes sobre la identidad y la lealtad. ¿Qué significa realmente adorar a la bestia? ¿Qué implicaciones tiene aceptar su marca? Estas preguntas siguen siendo relevantes en el contexto actual, donde muchos enfrentan presiones similares para conformarse con valores que pueden entrar en conflicto con sus creencias. Además, el culto a la bestia también tiene un trasfondo social. En tiempos de persecución, los cristianos eran presionados a adorar al emperador o a deidades paganas. Esta presión social puede verse reflejada en la forma en que muchas personas hoy en día enfrentan la presión de conformarse a normas y valores que contradicen sus principios morales y espirituales. La búsqueda de aceptación social muchas veces lleva a las personas a comprometer su fe, lo que plantea un dilema ético significativo. Así, el culto a la bestia se convierte en un símbolo de la lucha interna entre la fe y la necesidad de pertenencia. La ética del culto a la bestia también invita a una reflexión sobre la responsabilidad personal y colectiva. Al rendir culto a la bestia, los individuos no solo se ven afectados a sí mismos, sino que también impactan a su comunidad y a las futuras generaciones. Este aspecto se vuelve particularmente importante en una sociedad donde las decisiones éticas pueden tener consecuencias de gran alcance. La elección de adorar a la bestia, por lo tanto, no es solo un asunto personal, sino que también se convierte en un acto que puede definir la moralidad de una comunidad entera. Finalmente, el culto a la bestia en el Apocalipsis representa un reto constante para los creyentes. La narrativa no solo advierte sobre los peligros de la adoración a figuras corruptas, sino que también invita a los fieles a permanecer firmes en su fe, incluso frente a la adversidad.
Este mensaje de resistencia y perseverancia es uno de los legados más significativos del Apocalipsis, recordando a los creyentes que la verdadera adoración debe estar dirigida únicamente a Dios y no a ídolos o sistemas opresivos. La interpretación del libro de Apocalipsis, especialmente de su capítulo 13, ha sido objeto de debate durante siglos. Diferentes corrientes teológicas ofrecen diversas perspectivas sobre su significado y relevancia. La interpretación preterista, por ejemplo, sostiene que la mayoría de las profecías de Apocalipsis ya se han cumplido en el pasado, especialmente durante el periodo del Imperio Romano. Desde esta perspectiva, la bestia es vista como una representación de los poderes opresivos de la época, y el mensaje del Apocalipsis sirve como un recordatorio para los cristianos de esa era sobre la fidelidad a su fe. Por otro lado, la interpretación futurista ofrece una visión más anticipada, sugiriendo que los eventos descritos en Apocalipsis 13 aún están por venir. Desde esta óptica, la bestia representa un futuro líder o sistema que se levantará en oposición a Dios y a su pueblo. Esta interpretación resuena con aquellos que ven paralelismos en eventos contemporáneos, donde surgen figuras carismáticas que pueden desviar a las masas de sus creencias. La idea de que el Apocalipsis contiene advertencias sobre el futuro puede ser tanto aterradora como motivadora para algunos, ya que los lleva a estar en alerta y prepararse para lo que está por venir. Por otro lado, la interpretación historicista ofrece una perspectiva intermedia. Esta visión sostiene que el Apocalipsis describe un proceso histórico que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, donde la bestia puede ser vista como una representación de diversos regímenes autoritarios y opresivos que han surgido en diferentes épocas. Desde esta perspectiva, cada generación puede encontrar su propia bestia en los sistemas que desafían y persiguen la fe cristiana. Esto permite a los creyentes conectar los eventos del pasado con los desafíos actuales, fomentando una continuidad en la lucha por la justicia y la verdad. Finalmente, la interpretación idealista ve el Apocalipsis como un texto simbólico que trasciende el tiempo y el lugar. Desde esta perspectiva, la bestia representa las fuerzas del mal y la oposición a Dios que siempre han existido en el mundo. Esta interpretación invita a los creyentes a reflexionar sobre sus propias luchas internas y los desafíos que enfrentan en su vida diaria. La lucha entre el bien y el mal, según esta visión, es un tema universal que se aplica a todas las generaciones sin importar el contexto histórico. En resumen, las diversas interpretaciones teológicas sobre Apocalipsis 13 enriquecen nuestra comprensión del texto y su relevancia en la vida de los creyentes. Cada corriente ofrece una perspectiva única que puede ayudar a los fieles a navegar por los desafíos de su tiempo, recordándoles la importancia de permanecer firmes en su fe ante la adversidad. El análisis de las profecías contenidas en Apocalipsis 13 ha capturado la atención de teólogos, historiadores y creyentes a lo largo del tiempo. Estas profecías, que incluyen advertencias sobre la bestia y su influencia sobre la humanidad, han sido objeto de múltiples interpretaciones. Para muchos, las profecías del Apocalipsis no son meramente predicciones sobre el futuro, sino que también reflejan realidades contemporáneas que los creyentes deben enfrentar. Esta perspectiva invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del cumplimiento profético y su relación con la historia. Una de las características más intrigantes de las profecías de Apocalipsis es su capacidad para resonar con eventos históricos. A lo largo de la historia, muchos han visto paralelismos entre las advertencias del Apocalipsis y los acontecimientos de su tiempo, desde la opresión bajo regímenes totalitarios hasta la persecución de comunidades religiosas.
Esta conexión entre las profecías y los eventos históricos refuerza la idea de que el mensaje del Apocalipsis es atemporal y relevante para cada generación. A medida que los creyentes examinan su contexto histórico, pueden encontrar consuelo y aliento en la certeza de que Dios está presente incluso en medio de la adversidad. Por otro lado, las profecías de Apocalipsis también son vistas como advertencias sobre el futuro. Muchos han interpretado la bestia como un símbolo de un líder o sistema que aún está por surgir. Esta visión futurista plantea preguntas relevantes sobre el estado del mundo actual y las fuerzas que pueden estar operando en contra de la fe. La incertidumbre sobre el futuro puede ser desalentadora, pero también ofrece una oportunidad para que los creyentes se preparen y fortalezcan su fe, recordando que la historia está en manos de Dios. Además, el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis también invita a una consideración sobre la responsabilidad de los creyentes. Si las profecías son vistas como advertencias sobre la corrupción y el mal, entonces los fieles tienen la tarea de permanecer vigilantes y defender sus creencias. Este sentido de responsabilidad puede inspirar a las comunidades a actuar en solidaridad y justicia, buscando ser un faro de esperanza en tiempos oscuros. La idea de que cada generación tiene un papel en el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis resuena con el llamado a la acción y la resistencia. Finalmente, el análisis de las profecías y su cumplimiento en Apocalipsis 13 no es solo un ejercicio académico, sino una invitación a la reflexión espiritual. A medida que los creyentes consideran las advertencias y mensajes de este capítulo, se ven llamados a profundizar en su relación con Dios, a fortalecer su fe y a prepararse para enfrentar los desafíos que puedan surgir. El legado de las profecías de Apocalipsis continúa siendo relevante, recordando a los fieles que a pesar de las dificultades, la esperanza y la fidelidad a Dios son fundamentales para su vida espiritual y comunitaria. La figura de la bestia en el libro de Apocalipsis ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de la historia, pero una de las lecturas más intrigantes es la que la asocia con el poder político. En este contexto, la bestia puede ser vista como una representación de regímenes autoritarios y opresivos que han surgido en distintas épocas. En este sentido, la bestia simboliza una forma de gobierno que no solo busca dominación política, sino que también ejerce control sobre la vida espiritual y moral de las personas. La relación entre el poder y la opresión se convierte en un tema recurrente cuando se examina el simbolismo de la bestia, especialmente en momentos de crisis. A lo largo de la historia, hemos visto cómo diferentes líderes y gobiernos han adoptado características que podrían ser asociadas con la bestia. Desde emperadores romanos que perseguían a los cristianos, hasta dictadores contemporáneos que restringen las libertades civiles, la imagen de la bestia se adapta y resuena con las experiencias de las sociedades. La bestia se convierte así en un símbolo de la tiranía y de la corrupción del poder, mostrando cómo la ambición desmedida puede llevar a la deshumanización tanto de los gobernantes como de los gobernados. Esta interpretación no solo se limita a una lectura teológica, sino que también encuentra eco en estudios políticos y sociológicos que analizan el comportamiento del poder a lo largo de la historia. Además, la bestia puede ser vista como un aviso sobre las consecuencias de permitir que el poder se concentre en manos de unos pocos. La narrativa del Apocalipsis advierte sobre la vulnerabilidad de las sociedades ante líderes que utilizan su autoridad para manipular y controlar.
En este sentido, la simbología de la bestia se convierte en una herramienta crítica para reflexionar sobre la importancia de la vigilancia cívica y la participación activa en la vida política. La historia está llena de ejemplos donde la complacencia ante el poder ha llevado a la opresión, y el simbolismo de la bestia sirve como un recordatorio de los peligros que esto conlleva. Es interesante notar cómo esta interpretación de la bestia ha influido en movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. Grupos que se han sentido oprimidos bajo regímenes autoritarios a menudo utilizan el simbolismo de la bestia como un punto de referencia para articular su resistencia. Al referirse a sus opresores como bestias, estos movimientos no solo buscan deslegitimar el poder que enfrentan, sino que también intentan galvanizar apoyo y conciencia social. Este uso del simbolismo apocalíptico resuena profundamente en la cultura popular, donde la lucha contra la tiranía se convierte en un tema recurrente en la literatura y el cine. En resumen, la bestia como símbolo de poder político sirve como un espejo de las luchas humanas frente a la opresión. Al examinar este simbolismo, no solo accedemos a una comprensión más profunda del Apocalipsis, sino que también encontramos lecciones relevantes para nuestros tiempos. La historia demuestra que la lucha contra la tiranía es un esfuerzo continuo y que las advertencias de textos antiguos, como el Apocalipsis, siguen teniendo relevancia en el análisis de la política contemporánea. La bestia nos recuerda que el poder, cuando no es controlado, puede convertirse en una fuerza devastadora. El impacto de Apocalipsis 13 en la cultura popular es innegable y se manifiesta en diversas formas, desde la literatura hasta el cine y los videojuegos. La simbología de la bestia y el número 666 han sido reinterpretados y adaptados en numerosas ocasiones, reflejando los temores y ansiedades de diferentes épocas. Por ejemplo, en la literatura, autores han utilizado estas imágenes para explorar temas de moralidad, poder y el fin del mundo. Novelas distópicas a menudo hacen referencia a la bestia como una representación de un futuro opresivo, lo que permite a los lectores reflexionar sobre las implicaciones de la tiranía en sus propias vidas. En el cine, el simbolismo de la bestia ha servido como un recurso narrativo poderoso. Películas que abordan temas de control gubernamental o de sociedades distópicas a menudo incorporan elementos del apocalipsis. Estas representaciones no solo entretienen, sino que también invitan al público a cuestionar la dirección de la sociedad y las estructuras de poder existentes. Al presentar la lucha contra la bestia, estas obras cinematográficas generan un diálogo sobre la resistencia y la esperanza, sugiriendo que aunque la opresión puede ser abrumadora, siempre hay un camino hacia la redención. Los videojuegos también han adoptado la simbología del apocalipsis, utilizando a la bestia como un antagonista que los jugadores deben derrotar. Esta interacción permite a los jugadores experimentar de manera activa la lucha contra la opresión y el poder corrupto. A través de la narrativa y la mecánica del juego, se invita a los jugadores a reflexionar sobre sus propias decisiones y el impacto que tienen en el mundo virtual y, por extensión, en el real. Este enfoque lúdico puede tener un efecto poderoso en la conciencia social, al empoderar a los jugadores para que se conviertan en agentes de cambio, aunque sea en un entorno ficticio. Además, la música y otras formas de arte han encontrado inspiración en el Apocalipsis, creando obras que abordan la temática de la lucha entre el bien y el mal. Bandas y artistas han utilizado el simbolismo de la bestia para criticar sistemas opresivos y expresar su descontento con la situación política y social.
Estas manifestaciones artísticas no solo reflejan las inquietudes de los artistas, sino que también resuenan con el público, creando un espacio para la reflexión y la conversación sobre temas relevantes. En conjunto, la influencia de Apocalipsis 13 en la cultura popular demuestra que su simbolismo sigue siendo pertinente en el análisis de las dinámicas de poder y opresión en la sociedad contemporánea. A través de diversas formas artísticas se exploran las luchas humanas contra la tiranía, fomentando un diálogo que puede inspirar la resistencia y la esperanza. La bestia se convierte en un símbolo no solo de advertencia, sino también de la capacidad humana para luchar por un mundo más justo y equitativo. Las reacciones contemporáneas a las advertencias y mensajes de Apocalipsis 13 son diversas y reflejan la complejidad de las realidades sociales y religiosas actuales. En un mundo cada vez más polarizado, diferentes grupos religiosos y sociales han encontrado en el texto apocalíptico tanto un desafío como una fuente de inspiración. En momentos de crisis, como pandemias o conflictos políticos, las referencias al Apocalipsis se vuelven más pronunciadas, ya que las personas buscan entender su situación a través de una lente espiritual. Algunas comunidades religiosas interpretan las advertencias de Apocalipsis 13 como un llamado a la vigilancia y la resistencia ante las fuerzas del mal. Estas interpretaciones a menudo se manifiestan en discursos que enfatizan la necesidad de mantenerse firmes en la fe y de no sucumbir a la presión de sistemas opresivos. En este sentido, la bestia se convierte en un símbolo de alerta, recordando a los fieles la importancia de discernir entre lo que es justo y lo que no lo es. Esta postura puede generar un sentido de comunidad y propósito, especialmente en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, no todas las reacciones son uniformes. Algunos grupos han adoptado una postura más crítica, cuestionando las interpretaciones tradicionales y proponiendo lecturas más inclusivas y liberadoras del texto. Estas interpretaciones pueden desafiar las narrativas que han llevado a la división y el conflicto, abogando en cambio por un mensaje de amor y reconciliación. Este enfoque más inclusivo puede ser especialmente relevante en un mundo donde las diferencias culturales y religiosas son cada vez más visibles. Además, el contexto político actual ha influido en cómo se perciben las advertencias de Apocalipsis 13. En un momento en que muchas comunidades sienten que sus derechos están siendo amenazados, algunos han comenzado a ver la simbología de la bestia como una crítica a las políticas autoritarias contemporáneas. En este sentido, el texto se convierte en un llamado a la acción, invitando a las personas a levantarse contra las injusticias y a luchar por una sociedad más equitativa. La exégesis del Apocalipsis se convierte así en una herramienta para la resistencia social. Finalmente, las reacciones contemporáneas a Apocalipsis 13 reflejan una búsqueda de significado en un mundo caótico. A medida que las personas enfrentan crisis personales y colectivas, muchos recurren a textos antiguos en busca de orientación. La relevancia del Apocalipsis en este contexto radica en su capacidad para resonar con las luchas humanas a lo largo de la historia. Las advertencias sobre la bestia y el poder opresivo invitan a la reflexión y a la acción, mostrando que aunque los tiempos cambien, las luchas por la justicia y la dignidad humana permanecen constantes. Y así, al explorar Apocalipsis 13, nos encontramos ante una revelación profunda y poderosa. Este capítulo no solo nos habla sobre bestias y números, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y decisiones en un mundo lleno de desafíos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estos símbolos antiguos se aplican a nuestra vida cotidiana? La batalla entre el bien y el mal sigue siendo vigente, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.
Imagina por un momento el impacto que puede tener tu elección en un momento crucial. ¿Cómo podría ser una luz en medio de la oscuridad? A medida que nos acercamos a tiempos inciertos, es esencial fortalecer nuestra conexión espiritual y estar alertas a las señales que nos rodean. ¿Qué pasos estás dispuesto a tomar para prepararte? Recuerda, el conocimiento es poder. Comprender Apocalipsis 13 no es solo una cuestión de curiosidad, sino una herramienta para vivir con propósito. Así que, ¿estás listo para descubrir más? ¿Qué otros pasajes de la Biblia te gustaría que exploráramos juntos? Mantente conectado porque la historia continúa y tu participación es clave. Nos vemos en la próxima aventura.